gatos y sus aparatos podcast. Bienvenidos al 15º episodio de tu podcast favorito. ¿Qué tal estás, Ricardo? Muy bien, Arturo. Pues muy contento, como siempre, que grabamos un nuevo episodio. Y hoy, de nuevo, la temática me resulta apasionante, pero es que el colaborador también es una persona que debemos conocer porque nos va a hablar de un tema que probablemente no conozcamos profundamente, como son las matemáticas, y toquemos, como es mi caso, de oído. Siempre hemos pensado que las matemáticas son aritmética, cálculo y poco más, aunque muchos también hayan tenido lo que es los conocimientos de matemática conceptual y demás, pero bueno, es una materia que tenemos poco conocimiento de la misma y, lógicamente, bueno, en este siglo XXI probablemente sea una de las disciplinas más potentes junto a la física y la astrofísica y que más se requiere, ¿no?, para los nuevos trabajos que están surgiendo. Así que nada, lo importante es conocer esto y no solo esto como tal, sino cómo las personas ciegas también pueden aprender matemáticas. Sí, ¿qué tal se te daban las mates en el cole? Pues mira, yo la cuestión cálculo aritmético y eso muy bien. Yo tenía un gran profesor de matemáticas, pero bueno, un gran conocedor de las matemáticas, una persona que tenía muchos conocimientos, pero como profesor era excesivamente elitista para mi gusto. Entonces, a mí explicándomelo un poco mejor, lo comprendía. Te lo digo porque repetí y me di cuenta que el segundo profesor sí que lo entendía. Pero bueno, en principio no las aborrecí y, de hecho, creo que de adulto, cuando dejé ya de estudiar bachiller, todos los estudios que hice, pues es cuando he tomado más interés y he leído algunos libros y bueno, realmente sí me resultan apasionantes. De hecho, todo lo que rodea las matemáticas me resulta muy interesante y muy enigmático, porque yo no sé si tú sabrás que las matemáticas tienen mucho de creatividad. Sí. Y son más abstractas de lo que en un principio puedan parecer. Pero creo que aquí lo más importante, como muy bien has dicho, es el profesor, ¿no? Cuando alguien te lo sabe explicar, te lo cuenta bien, cambia la percepción completamente. Las matemáticas tienen muy mala prensa, pero yo creo que porque no nos las han sabido enseñar adecuadamente, ¿no? Yo no sé si será un mito o no, pero dicen que todo es matemáticas, todo se puede explicar e interpretar por las matemáticas y realmente es como un lenguaje universal. Pero bueno, esto más que divagar aquí, lo importante es que se lo preguntemos a nuestro experto. Sí, vamos a preguntárselo directamente. José Enrique, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, queridos amigos, compañeros de este podcast tan interesante. O sea, lo de cegatos no me gusta mucho, no es políticamente correcto, pero bien, o sea, estamos entre gente que nos conocemos y amigos, y si no nos conocíamos bien, pues nos vamos a conocer mucho mejor después de este podcast. Esa es. Nuestra idea era no ser políticamente correctos y sacudir mentes y sobre todo... Lo estáis consiguiendo. Pues bien. Pues entonces prueba superada. Estamos orgullosos. Bueno, José Enrique, estamos encantados de que estés aquí con Gafotas, Cegatos y sus aparatos. Es un lujo, un honor tenerte. Una persona tan conocedora de lo que son las matemáticas y sobre todo también su aplicación didáctica y metodológica de cara a lo que es la enseñanza. ¿Quién es José Enrique Fernández del Campo? Cuéntanos, que nadie mejor que tú tienes una autopercepción tuya y sobre todo actualizada y que quieras mostrar a los oyentes. Bueno, José Enrique Fernández del Campo es un profesor de matemáticas, ciego, nacido y viviendo en Madrid. Estos son los carnet de identidad, digamos. Perdí la vista entre los 10 y 12 años, un glaucoma, y yo tenía una ilusión de pequeño con mis 8 años. Bueno, en aquel momento en Madrid, mi padre era maestro y la ilusión de la clase media y la clase baja es que los hijos fueran universitarios. Y yo quería ser universitario.
y se me daban bastante bien las matemáticas a mis 8 años, el cálculo y cosas de estas. Y dije que quería ser ingeniero de caminos, canales y puertos. Como es largo, debe ser una cosa muy importante. Cuando fui perdiendo la vista, es más, cuando ingresé en el Colegio de la ONCE como interno, que se hacía entonces, pues me preguntaban, ¿y tú qué vas a estudiar? Ya tenía yo, pues eso, mis 12 años. Dice, yo voy a estudiar, voy a ser ingeniero de caminos, canales y puertos. Y como eso es muy difícil y no voy a poder porque no veo, voy a estudiar ciencias matemáticas. ¡Hala! Un ciego no puede estudiar matemáticas. Bueno, pues claro, aquello fue un jarro de agua fría. Un ciego no puede estudiar matemáticas ni carreras de ciencias. Bueno, yo había conocido a un profesor de matemáticas, compañero de mi padre, aunque era licenciado en matemáticas, en ciencias exactas, entonces se decía, pues no obstante, era profesor de primaria y luego en una academia daba clases de problemas de matemáticas. Y como me invitaba a tomar café en los recreos, cuando yo estaba con mis operaciones de los ojos, iba a acompañar a mi padre y tal, pues yo quería ser profesor de matemáticas. Bueno, pues ahí quedó la cosa. Ahí un ciego no puede estudiar matemáticas. Y cuando un compañero de clase abandonó el colegio al hacer cuarto bachillerato después para estudiar bachillerato, entonces era obligatorio en el Colegio de la ONCE hacer magisterio, ser maestro, pues le preguntaron por qué no se iba a ciencias, se le daban bien las ciencias a Tomás. Y dijo, no, eso se queda para gente joven como José Enrique. Así que dije, pues puede ser, ¿no? Y se me planteó la posibilidad, se me planteó en mi cabeza, y yo lo dije en mi familia, o sea, voy a intentar hacer ciencias. Y mi padre, con gran sentido común, dijo, muy bien, eso te va a costar bastante por no ver el tablero y esas cosas. Pero no te preocupes, eres joven y puedes perder 1, 2 o 3 años, los que quieras. Y así empezó mi carrera en el campo de las matemáticas. Y en la enseñanza, desde los 18 años, pues tuve la oportunidad de unas oposiciones, unas pruebas para ser profesor de primaria en la ONCE y empecé a trabajar como profesor de primaria en el Colegio de Ciegos de Madrid. Y hasta hace, 8 años que me jubilé, pues he ido pasando de profesor de primaria, luego de secundaria cuando terminé la carrera, luego me fui dedicando a cosas variadas como fue la publicidad. En el caso de la ONCE puse un pie en política en el Ayuntamiento de Madrid como concejal de la oposición y cosas de estas, hasta que en un cierto momento, bueno, y empecé también a estudiar, a aprender informática de forma autodidacta, ¿no? Bueno, y programar un poquito, Pascal, estas cosas, porque empecé a dar clase en la escuela normal, llamada entonces Facultad de Educación, que se dice hoy. Y el jefe de departamento, el profesor Eizpun, estaba empeñado en que iniciáramos el campo de la informática. Se compró incluso un ordenador para el departamento, un Amstrad de aquellos antiguos que luego fue Apple, y bueno, pues empezamos con diagramas de flujo y programación. No grababan los programas, o sea, había que teclearlo todo completamente, probarlo, correrlo, ver que funcionaba y se acabó. Se imprimía en papel, eso sí, el programa, pero se perdía. Bueno, pues esto hasta que en un cierto momento en el Departamento de Educación de la ONCE, la directora en aquel momento, Luz Laine, me propuso ir a trabajar allí precisamente para la formación del profesorado en materia de didáctica de la matemática. Yo acababa de terminar el doctorado, estoy hablando de los años 90, hice el doctorado en el siglo pasado, 1999 fue el momento en que lo defendí. ¿Cuál fue tu tesis? Mi tesis, iniciación al cálculo aritmético con estudiantes con deficiencia visual. Muy bien. Y deficiencia visual grave, para más datos. Bueno, y a partir de entonces dejé la enseñanza directa en secundaria, es decir, los adolescentes se libraron de mí de alguna forma y me dediqué sobre todo a la formación de profesores que tenían un estudiante con discapacidad visual en el aula.
y fui por esas ciudades de España y alguna del extranjero con el tema didáctica de la matemática. En aquella época que estabas en un centro neurálgico donde podías tener información de todos los estudiantes de España que estaban estudiando matemáticas, ¿sabes si alguno de ellos llegó a hacer también estudios superiores de matemática? Algunos de mis alumnos del colegio se licenciaron y están ejerciendo ahora mismo las matemáticas. Puedo recordar a Rubén Domínguez, que trabaja en GMV desde nada más terminar la carrera, yo creo, pero en informática fundamentalmente, como informático. Y luego después, pues algún otro, pero no se ha dedicado concretamente a las matemáticas, o sea que matemáticas solamente se puede decir que tengo ahora mismo activo ¿no? Pero sobre todo me dediqué a la formación de los profesores de apoyo de los equipos de la ONCE o de las autonomías para atención a alumnos que estaban en régimen de educación integrada o educación inclusiva, que empezaba ya a llamarse. Bueno, pues comencemos hablando de matemáticas, pero de matemáticas sin apellidos. Es decir, todo lo que dicen sobre la matemática, ¿tú crees que es así, José Enrique? ¿La matemática es un lenguaje? ¿La matemática está en todo? Una precisión primero. Cada vez se habla menos de matemáticas y se habla más de las STEM. Science, Technology, Engineering and Mathematics. El STEM es decir, que la matemática como tal, aislada de las demás, de las ciencias más próximas a las que presta los servicios, la matemática, la reina y esclava de todas las ciencias, pues se tiende a dar en un conjunto de actividades que incluyen aspectos de trabajos en física o en química o en biología que precisan de la tecnología, llegar a diseños y modelos que funcionen, ingeniería, incluso algunos incluyen el arte. Antes que tú hacías, me parece, Ricardo, referencia a este aspecto, lo que pueda tener de arte. Y esto era una expresión que tenía, quizás que ha sido el pionero en didáctica de las matemáticas en España, Pedro Puchadán, en los años 1940 y 50. Él mismo era músico, era pintor y era profesor de matemáticas. Profesor en la Escuela de Ingenieros, profesor primero de Instituto, San Isidro, en Madrid, luego en la Escuela de Ingenieros Industriales, pero lo que más le gustaba era dar clase a los niños pequeños, a los párvulos de 6 y 7 años, porque decía que ahí es donde se consiguen fijar los conceptos fundamentales de matemáticas. ¿Y por qué tienen tan mala prensa las matemáticas? ¿Porque los profesores no saben transmitirlo correctamente? ¿Realmente son un tostón? ¿O hace falta proactivamente que el alumno pues ponga especial énfasis más que en otras materias? ¿Por qué tienen esa mala fama? Yo diría porque las matemáticas se han presentado siempre como algo abstracto, es decir, alejado de la realidad cotidiana. No se ha visto la faceta de aplicación cotidiana de las matemáticas en nuestra vida, la vida diaria. Y la matemática está ahí, y está en todas partes, ciertamente. Antes decíais que si las matemáticas es un lenguaje. Vamos a ver. Va a empezar, voy a ser un poquito agresivo, permitidme. Yo también quiero ser políticamente incorrecto en algunas cosas. Y como estamos hablando de ciegos, dice, bueno, las matemáticas son difíciles y aburridas para todo el mundo, así que para los ciegos no digamos. Bueno, primera afirmación contundente. Soy consciente de lo que voy a decir, y lo lanzo como un reto. La matemática, cualquier aspecto de la matemática actualmente, es accesible para una persona ciega. No hay ningún concepto ni ninguna técnica matemática que no pueda ser alcanzada y manejada con destreza por una persona que no ve. Otra cosa son las actividades, concretamente, que pueden ser más o menos complicadas y hacerlas más difíciles, trabajosas, pero no imposibles, no inaccesibles. Eso por una parte. Por otra parte, que las matemáticas se enseñan bien, se enseñan mal.
Bueno, hay un aspecto, para mí yo no me gusta hablar de enseñanza. Durante unos años se hablaba de enseñanza-aprendizaje. En la reforma educativa de los años 1970 y después 1980 se hizo más hincapié todavía. Es decir, lo importante no es lo que enseña o cómo enseña el profesor. Lo importante es cómo aprende y lo que aprende el estudiante. Es decir, un profesor puede ser un profesor excelente y, sin embargo, pues los estudiantes en un aula pues no le siguen. No le siguen porque, en primer lugar, es que el aprendizaje es algo libre. Estamos hablando de personas, de animales racionales, no solos, sino sobre todo personas libres. Si no se quiere aprender, no se aprende. Se puede domesticar a base de palos, como los animales, ¿no? Sobre todo los animales que vienen de un mundo salvaje. Se les puede engañar con comida, con golosinas, se les puede domesticar, pero no aprenderán. Simplemente responderán a estímulos. Pues bien, en el caso de la enseñanza ocurre eso. Es decir, si el estudiante no quiere aprender, no aprende. Haga lo que haga el profesor. Ahora bien, los profesores efectivamente, o sea, pueden funcionar a base de palo, o a base de golosinas, o de presentar las cosas de forma, por lo menos, no desagradable. Cuanto más agradable, mejor. Hablaba antes de Puig i Adam. Puig i Adam tenía una frase dedicada a la formación de profesores, que era: el profesor tiene que disfrutar dando clase. Y los profesores tienen que pasarlo bien, tienen que salir del aula, de la clase de matemáticas, habiéndolo pasado bien. Si no, no aprenderán. Verán las matemáticas como algo, decía antes, abstracto, gris, aburrido, y bueno, clase y que hay que aprobar. Pero luego después no me lo voy a encontrar en la vida, cuando en realidad es todo lo contrario. En cuanto ponga el pie fuera del aula, se va a encontrar con matemáticas. Es cierto que el alumno está en el centro, pero un profesor ayuda, para bien o para mal, ayuda mucho, ¿no? Yo tuve un profesor en el instituto con temas ya un poco pues de integrales, ya complejas y cosas de estas, que en cada aula le daba un resultado distinto. Es que era difícil seguirle. Te desanimaba, ¿no? Yo ahí tengo también mi criterio, que no es nada científico, pero bueno, por observación o por reflexión de lo que he vivido, yo creo que un aula es un sitio muy ecléptico, tanto de personalidades como de traumas, tanto del que ofrece la información, como es el profesor, como los que la reciben y asimilan. Sobre todo, clarísimo. Ahora, sí que veo la parte de mago del profesor. Está bien que el palo muchas veces viene bien y ponerte serio y demás, pero la parte de ilusionista, de atraer la atención, ¿vale? Y luego lo que ha dicho José Enrique, es decir, ser carismático, divertido, mover esas energías del aula, de la clase, hacen que toda la información entre sin darte cuenta también. Eso. Hablo, hombre, si ya estás concienciado y te gusta y vas a aprender, no te hace falta todo eso, tú vas a... Pero digo, para un poco atraer lo que es la atención y la receptividad de la clase. Ya digo que esto no es científico ni nada, pero estoy convencido de que debe ser así. Claro, hay que motivar, intentar encontrar ese punto que al alumno le interesa para que pueda enganchar. No, estoy plenamente de acuerdo con vosotros, pero lo que no ha habido es formación en didáctica de la matemática, formación de profesorado. Apenas unas cuantas horas al terminar la facultad de algún seminario sobre didáctica de la matemática. Y bueno, ya empieza a haber buenos divulgadores y buenos profesionales de didáctica de la matemática. Incluso hay cátedras en algunas universidades, pienso aquí en España, en Granada, que tienen cátedras, departamentos y cátedras de didáctica de la matemática. Didáctica en el sentido de aprender. O sea, mientras que la metodología se refiere más al cómo enseñar, al cómo presentar, al cómo ir creciendo, avanzando en el campo de los conocimientos matemáticos, la didáctica es sentarse a pensar cómo aprendemos las matemáticas y cómo aprender mejor las matemáticas de forma, si se quiere, más sencilla. La palabra divertida no me gusta por lo que tiene de dispersión, y no se trata de dispersarse, lo que se trata es de ir buscando los aspectos donde se encuentra y aspectos que son agradables.
Al monte hay que subir de todas formas, hay que subir. Se le pueden poner un paseo con arbolitos, con fuentes, con pajaritos cantando en los árboles, algunos bancos para sentarse y tal, muy bien, pero hay que subir, ¿eh? Porque para aprender matemáticas hace falta codos, o si las entiendes bien desde el principio porque te las explican bien y tú estás receptivo, no hace falta echar tanto codo. Las matemáticas son difíciles, porque son más difíciles que las ciencias de naturaleza, cualquiera que sean, la física, la química, la biología, incluso las técnicas. Estamos en un segundo plano, no estamos en el plano de la realidad tangible, de lo perceptible, de lo que entra por los sentidos y que se quiere experimentar, sino que hay que hacer una abstracción. Hay que entrar en un mundo que está dentro de la realidad física, pero que sin embargo hay que extraerlo. Es un pozo en el que hay que echar el cubo y luego subirlo, pero sabiendo que hay un agua cristalina y muy agradable, y además que tenemos sed porque lo necesitamos continuamente. ¿Y tú no crees que ese refuerzo o esa insistencia inicial en la primaria de enseñar la base, la aritmética, el cálculo, ¿no?, donde se ponen tantos esfuerzos y realmente el alumno toma un primer contacto con lo que son matemáticas, le hace un flaco favor a lo que es luego la matemática más conceptual, porque somos como los que miramos el dedo del sabio como necios, ¿no?, diciendo, joder, ¿y esto qué es 2 más 2? ¿Qué es? Y nadie nos explica ese tránsito. Es decir, todos pensamos que las matemáticas es cálculo al principio, la aritmética, y luego pasamos a otra cosa que, como bien has dicho, es muy abstracta, y ahí muchas veces no tenemos un hilo de Ariadna, ¿no?, para llegar hasta el final de todos esos conocimientos, ¿no? Decimos, bueno, no, vale, ya está, hasta aquí llego, pero esto ya se me va de las manos, ¿no? Bueno, para empezar, ya el 2 más 2 es abstracto. Estamos en el campo de la abstracción. Y hay dos cosas. Que una cosa es el cálculo, concretamente, que es la primera fase de las matemáticas. Incluso históricamente, los primeros pasos en la escritura fueron las matemáticas. Empezamos con marcas en madera y en hueso, como ya ha aparecido, muy anteriores a la aparición de la escritura jeroglífica, logográfica o de bueno, no digamos ya hasta llegar a la alfabética, ¿no?, o abecedárica. Pero una cosa es encontrar las matemáticas en la realidad y otra cosa es la presentación de las matemáticas después. Y ahí voy a ser uno correcto en una cosa pero incorrecto en otra. Los lenguajes de presentación, de acceso a las matemáticas y luego para poder trabajar, los 4 lenguajes. Yo soy partidario de los 4 lenguajes. No sé si la expresión me pertenece o la encontré en algún sitio y me gustó. Hay un lenguaje manipulativo de expresiones físicas, de tomar 3 piedrecitas y otras 3 y otras 3 y otras 3 y otras 3, y cómo primero ir sumando, y 3 más 3, hay una realidad. Ahora ya estamos hablando, tenemos el habla común, aunque no lo escribamos, pero estamos manipulando y estamos hablando. Es muy fácil convertir eso en el habla, la lengua común, que es la lengua franca del aula. Fundamentalmente en el aula se habla. Bueno, se manipula. Si no se manipula, malo. Si directamente pasamos a decir, niños, repetir conmigo, 3 más 3 son 6. ¿Lo cantamos? Lo cantamos, se puede cantar. Pero falta ese lenguaje manipulativo de encontrar la matemática en la realidad. Y luego tenemos, aparte del habla común, que sea hablada o pueda ser escrita, me hace mucha gracia cuando he pasado algún podcast o alguna charla, la he pasado de voz a texto. Claro, no utiliza cifras ni cantidades, utiliza el lenguaje, el habla común, o sea, 3 TRS más MAS con acento,
3 hace 6. Bueno, pues estamos en el aula común. Pero por sencillez, y repito, esto también históricamente fue el paso inmediato, antes incluso posiblemente que en otras formas de escritura, la escritura simbólica, el lenguaje simbólico. Y ahí sí que las matemáticas tienen un papel fundamental. Tienen un papel fundamental porque el lenguaje simbólico matemático, es decir, desde las cifras, los números y luego ya las expresiones algebraicas o de expresiones geométricas o de lógica, ese hoy día es un lenguaje universal. Es decir, los chinos, en el chino tradicional, en el pequinés, por ejemplo, pues sí, había una escritura de los números, o en el caso de la escritura maya, que es una cosa, es un monumento a la razón humana, de los productos de la razón humana, es la escritura numérica maya. Pues es simbólica. Pero hoy día hay un lenguaje universal, simbólico para las matemáticas. Una sobrina mía y su marido pues fueron a trabajar a Múnich. Y de sus hijos, pues uno de ellos en Zaragoza estaban en un colegio bilingüe, es decir, algunas asignaturas en inglés y otras en español, castellano. Pues bien, en Múnich, una escuela que era bilingüe, pero inglés-alemán. Y yo hablaba con que tenía entonces 13 años y estaba desesperado porque de la mitad de las cosas, o 3 o 4 partes, no se enteraba. Y le pregunto, bueno, ¿y el mates qué tal? Y dice, muy bien, tío, estupendo, porque eso sí que es todo igual. Se escriben exactamente igual en alemán que en español. No, se escribe en lenguaje matemático, en lenguaje simbólico matemático. Pero hay otro lenguaje muy poco utilizado en matemáticas, y en el caso de los ciegos yo diría que todavía menos, porque se piensa que es imposible, que es el lenguaje gráfico, el dibujo, que no es solo para geometría, es para teoría de conjuntos, es para representación de las operaciones aritméticas, incluso del álgebra. Pues bien, esos 4 lenguajes, manipulativo, el habla común, el gráfico, que para mí es el específico de la didáctica de la matemática, y el simbólico matemático, esos 4 lenguajes, continuamente hay que utilizarlos en el aula. Se deben utilizar esos 4 lenguajes. Y todos ellos son accesibles con muy pocas modificaciones, con muy poco instrumental, son accesibles para un estudiante o un adulto que quiere, ciego o con discapacidad visual grave, que quiere aprender matemáticas. A mí me han comentado varias veces, bueno, me resulta curioso, ¿no? Personas ciegas de nacimiento, que el tema de la perspectiva tienen graves problemas para entenderlo, incluso que no llegan a comprenderlo, ¿no? Perspectiva me refiero pues dibujar en perspectiva isométrica, perspectiva caballera, diferentes formas de dibujar en un plano, en 2 dimensiones, dibujar algo de 3 dimensiones, ¿no? Hay diferentes formas y diferentes técnicas. Y una persona ciega de nacimiento parece que tiene problemas con ello. Si os parece, podríamos ir por áreas dentro de la matemática, y entonces vemos también las soluciones que hay y sobre todo cómo la tecnología, qué aparatos pueden utilizar los ciegos para acceder mejor a estas cosas, ¿no? Porque precisamente sí, has tocado un punto, es un punto que es un poco escabroso de alguna forma, que es en la perspectiva que ni siquiera la vista la percibe. Perdón, la vista en la realidad sí la percibe. En un dibujo no la percibe, la construye. Bueno, si queréis, ya os propongo, si os parece bien, empezamos por lo que ha parecido siempre muy difícil y ha llevado muchas horas de trabajo y muchos ensayos, que es el caso del cálculo. Del cálculo aritmético, que es lo primero que se aprende y es lo que se maneja más en la vida habitualmente. O sea, si llegamos a una tienda de chuches de un estudiante, o llegamos nosotros adultos, llegamos a una cafetería y vamos un grupo de 4 amigos y pedimos 4 cafés y sabemos que son 2,20 €, dice, ¿cuánto es esto? Hoy invito yo. 2,20 por 4, 4 por 2, 8, 20 por 4, 80. 8,80. Vale, muy bien. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo cálculo mental.
En la vida se hace, sobre todo, cálculo mental, en cantidades pequeñas. Y en cantidades grandes, ¿qué se hace hoy día? Se coge el teléfono y sé que hay que multiplicar 17,25 por, bueno, vamos a poner otras dimensiones de una sala que hay que cubrir el pavimento, hay que cubrir el suelo para alfombrarlo o poner una moqueta o poner un pavimento cualquiera. Y la habitación tiene 4,25 por 2,85. ¿Qué hacemos? A la calculadora. Calculadora. Hoy día se le ocurre a alguien coger un papel y empezar a escribir aquellas multiplicaciones con las que nos torturaron. O sea, yo también fui víctima de las multiplicaciones y divisiones horrorosas, ¿eh? Pero bueno, sí, te obligaban a hacer esfuerzo. Y me llevo una. Y me llevo una. Y ponías la gomita arriba, ¿no? Y me llevo una. Como llevo dos y está una suma grande, o sea, parecía. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está el primer escollo en el aprendizaje de las matemáticas. En los cálculos largos, tediosos, aburridos y sin sentido. Sin sentido porque luego en la vida no se usa. Del cálculo mental a la calculadora. Hay que aprender los algoritmos, la forma escrita de hacer las operaciones grandes. Yo diría conocerlos como una antigualla, como una curiosidad, que por cierto, los algoritmos que se utilizan en España, bueno, yo creo que prácticamente en todo el mundo ahora mismo, suma y resta ya son más antiguos, pero lo que son los de multiplicación y división fueron construidos por un ciego, por Leonhard Euler. Leonhard Euler veía muy mal, ya a partir de los 32 años no podía leer, solo podía escribir, y escribía, y luego tenía secretario, primero unos secretarios y luego un yerno y luego el hijo de un zapatero, que pasó a la historia con un nombre, porque se dedicó a las matemáticas. Pues, pero a partir de los 50 años ya no podían escribir, no se entendía lo que escribía, lo dictaba. Pues bien, fue que inventó los algoritmos de las operaciones aritméticas, incluso el algoritmo de la raíz cuadrada. Cosa curiosa. Ahora bien, hoy día no se usan los algoritmos escritos. Son inútiles en la vida ordinaria. Bueno, hombre, no todo el mundo tiene un teléfono a mano. Yo pienso siempre en los 20 millones de estudiantes ciegos que hay, ciegos totales, que hay por esos mundos de Dios. Personas ciegas habrá del orden de 200 y pico millones. Personas que se puede decir, bueno, adultos, pero estudiantes del orden de 20 millones. Bueno, es que esto no tiene ni instrumental para escribir en braille, mucho menos instrumental que permitiera hacer las operaciones aritméticas pues de forma accesible para una persona ciega. No digo yo una máquina Perkins, que fue un gran adelanto, un salto en la educación de los ciegos. Bueno, primero por supuesto fue el braille, pero eso nos llevaría al lenguaje simbólico, pero luego como instrumental la máquina Perkins, que acabó además... El ábaco no. El ábaco es que era un instrumento no ya para personas ciegas, sino de cálculo general, desde tiempos remotísimos. O sea, por ejemplo, el tiempo de los romanos, antes los fenicios utilizaban los ábacos. El ábaco de 10 cuentas, y luego el ábaco japonés, chino-japonés, donde una cuenta vale por 5 y luego 4 cuentas más. Pues he dicho 10 cuentas, no, 9 cuentas. El de 10 cuentas era el de Montessori, que se utilizó para educación. Pero para cálculo se utilizaba el ábaco de 9 cuentas. Los mercaderes. El común de los ciudadanos no utilizaban el ábaco, no sabían calcular. Se les podía engañar fácilmente. Y o confiaban en los mercaderes o no confiaban. Pero bueno, se vio que era accesible. ¿Es fácil explicar cómo funciona un ábaco? ¿Cómo funciona? Sí. Pero cómo se hacen las operaciones con el ábaco no es tan fácil. Tiene un algoritmo propio, distinto de la escritura. En realidad son una colección de varillas unidas por un eje longitudinal. Bueno, está nuevamente en una cajita, una caja. Y entonces
ese eje longitudinal, esa línea, lo divide las varillas en dos segmentos. Uno más pequeño con una sola bola, una sola cuenta, y el otro con 4 cuentas. De manera que si se acercan a la que está sola, se acerca a la línea de separación central, has escrito 5. Si quieres escribir 3, lo que tienes que es separar. Esa tiene que estar alejada de la línea de separación y acercar 3 bolas que son unidades. Si quieres escribir 7, pues acerca la línea de 5 y 2 de 1. Esto se puede hacer muy rápidamente con los dedos. Y no, la vista ayuda, pero las personas ciegas lo pueden hacer con gran rapidez. Eso para escribir una cantidad. Para la suma, bueno, se puede, es cuestión de ir sobre una cantidad ya escrita, ir haciendo lo mismo, ir reduciendo. Es decir, cuando llegas 9, 10, cuando llegas a más de 10, entonces dejas las que pasan de 10 en esa varilla y añades una unidad de orden superior a la siguiente. Hay que sumar de 2 en 2 las cantidades. Bueno, el cálculo mental también se hace así de 2 en 2. Bueno, puede llegar a ser muy rápido en el caso de la suma y en el caso de la resta. La multiplicación es suma repetida, es bastante más, si llega a ser bastante más complicado. Y la división es complicadísimo. Hay que aprender las técnicas de manejo del ábaco. Pero es que hoy día no me hace falta. Es que hoy día no hago cálculo escrito y tampoco utilizo instrumental específico. Bien, ya sé que hay personas que discrepan de este asunto. Bueno, yo también tengo derecho a discrepar, ¿no? Del cálculo mental a la calculadora. Vale. Quedó claro. Bueno, perdón, cálculo mental se puede hacer cosas imponentes, ¿eh? O sea, si decimos, hombre, es que si quiere multiplicar 83 por 77, digo, nada, muy sencillo, 6.391. Muy bien. Ahora cogemos nosotros la calculadora y lo comprobamos. Si quieres. No. ¿Pero por qué? Porque 83 es 80 más 3 y 77 es 80 menos 3. Suma por diferencia de cuadrados. 80 al cuadrado menos 3 al cuadrado. 80, 8 al cuadrado es 64. Y 2 ceros, claro, 6.400. Menos 3 al cuadrado, que es 9. 6.400 menos 9, 6.391. O sea, esto está al alcance de todas las fortunas. O sea, no hay que ser un Euler para hacer este tipo de cálculos. Se puede aprender. Hombre, pasito a pasito, ¿eh? Pero el cálculo mental se pueden hacer maravillas. Pero se ha despreciado. No se ha cultivado apenas el cálculo mental en el aula. Que, por cierto, José Enrique tiene un podcast muy interesante donde cuenta todas estas cosas. Ya lo pondremos en las notas del episodio. Por supuesto. Sí, sobre las operaciones y luego los juegos, es decir, la motivación. O sea, si en el aula hay que trabajar con la matemática abstracta, bueno, matemática abstracta no tanto, al iniciarse lo manipulativo y servirse de algunos elementos de juego. Por ejemplo, yo en los últimos años me he dedicado sobre todo a diseñar juegos, sobre todo de estrategia, pero también los hay de contenido, relacionado con las piezas y el tablero de ajedrez. No son propiamente juegos de ajedrez, es utilizar las piezas y el tablero para juegos de estrategia. Pero bien, también juegos de contenido. Por ejemplo, el otro día lo hacía más a distancia con unos profesores en Níger, ¿no? Bueno, para cómo iniciarse en la multiplicación. Bueno, tenían por ahí ya el tablero y las piezas preparadas. Digo, muy bien. ¿Cómo se dice en francés? 3 por 5. 3 multiplicado por 5. Se dice 3 veces 5. Me parece muy lógico, ¿no? 3 veces 5. Pues muy bien. 3 veces, pues coloco 3 piezas de ajedrez juntas en línea, 3. Y debajo otra vez 3. Y debajo otra vez 3. Y debajo así 5 líneas. En total, ¿cuántas hay? 3 más 3, 6, más 3, 9, más 3, 12, más 3, 15. Luego, 3 veces 5, 3 por 5, son 15. De acuerdo. Giramos el tablero. Sin mover las piezas, giramos el tablero. ¿Qué tenemos ahí? Ahora tenemos 3 filas
con 5 piezas en cada una. 5 más 5, 10, más 5, 15. Hombre, lógicamente, son las mismas de antes, simplemente hemos cambiado la posición. Pero hemos descubierto que 3 por 5 es lo mismo que 5 por 3. La propiedad conmutativa que va a ser importantísimo para el cálculo mental. Es mucho más fácil 5 por 3 en cálculo mental que 3 por 5. El mayor delante. Por ejemplo, pero estos son problemas de didáctica. Es forma de presentar las operaciones, es forma de iniciarse en el cálculo mental. De lo manipulativo al habla, y del habla hay que terminar en el cálculo simbólico necesariamente. Y también se puede hacer gráfico, ¿no? Sí hay un problema todavía que está por resolver, que son las aplicaciones para aprendizaje del cálculo, aplicaciones informáticas, concretamente para móviles, pero no solo para móviles, también para ordenadores, efectivamente, o tablets. Una cosa es el ejercicio del cálculo mental, como es la aplicación desarrollada para iOS de Jonathan Chacón, y otra cosa son aquellas aplicaciones que son situaciones que inician el cálculo de forma semejante a las actividades manipulativas, ya sea con pollitos o con peces o con pajaritos, cosas agradables, llamativas y con mensajes sonoros también combinados para niños videntes de 5 años. No se han desarrollado, no se han podido accesibilizar todavía ese tipo de aplicaciones. Hay algunos intentos. El grupo Accedo de la ONCE, que no sé si me refería antes, de accesibilidad de contenidos educativos digitales, y que se empezó a trabajar ya en el año 2005, me parece, 2004-2005, pero sirviéndose de tablets, sobre todo para poder colocar láminas en relieve y luego manejar el punzón digital, o bien mediante presión en algunos tipos de tabletas, bueno, pues para esas actividades de carácter manipulativo, con todo tipo de estímulos sonoros, de llamadas, verbales, y al mismo tiempo que fueran inclusivos, es decir, que pudieran utilizarlos indistintamente un estudiante ciego o un estudiante vidente. Esto hay que hacerlo extensible a todas las aplicaciones, no solamente del cálculo, de iniciación al cálculo, sino de desarrollo de cálculo mental, o de álgebra, o de geometría, o de esto. Es una asignatura pendiente, y sí tengo que decir que en España en esto ha llevado la iniciativa y sigue llevando la iniciativa, porque han hecho algunas cosas en Países Bajos, me parece que también en Grecia, se ha intentado en Estados Unidos, aunque les preocupa menos. Tengo que decir una cosa que me molesta terriblemente, porque me parece una estafa. En muchos lugares del mundo, hablo de prácticamente toda Latinoamérica, también en algunos estados de Estados Unidos, se dispensa al ciego de estudiar matemáticas, porque son muy difíciles, porque no son accesibles para una persona que no ve. Bueno, no hablo ya de África y de Asia, donde es que la asistencia a las aulas es completamente pasiva, no es realmente inclusiva, no participa de la actividad grupal, simplemente trabaja de oído, o se utiliza braille también, tableta y punzón, no más allá, raras veces un iPhone o un ordenador. Pues bien, me parece una estafa, es decir, y en algunos casos, concretamente en Estados Unidos, no recuerdo si fue en Michigan, no recuerdo el estado, pero una madre, profesora de matemáticas, con un niño de 9 años, ciego, le dispensaron de la geometría. Entonces reclamó, dijo, no, vamos a ver, mi hijo tiene derecho a aprender geometría como los demás. Y la respuesta fue que es que en todo el estado no había personas especializadas en hacer dibujos en relieve. Ella dijo, bueno, pues si no lo hay en este estado, que lo busquen o que la formen. Pero mi hijo tiene derecho a una formación completa en matemáticas como los demás niños. Y fue a juicio y lo ganó.
Pero claro, habían pasado meses, sin no decir más de un año, con lo cual el niño ya había pasado de curso y eso quedó así. Me he marchado de tema, hemos pasado del cálculo a la geometría, pero yo creo que el problema en este caso es semejante. Es falta de formación del profesorado, falta de orientación a los padres, falta de orientación a los profesores. Pero ¿y otras técnicas para llegar a la pregunta esta de que por qué las personas ciegas de nacimiento pues tienen problemas para percibir una perspectiva? Bueno, las personas ciegas de nacimiento y, como te digo, también los videntes. Los videntes que directamente se les presenta un dibujo en plano en 2 dimensiones bidimensionales, no sabe que aquello es una perspectiva si previamente no ha percibido la realidad y sabe que aquello es una reducción, es una simplificación de lo que ven sus ojos. Aparte que tiene la ventaja de tener 2 ojos. La visión es binocular y por tanto puede percibir el relieve. Y si percibe el relieve, percibe la profundidad. El tacto en ese sentido es mucho más exacto, adecuado que la vista. Pero hay que dárselo en relieve no de 2 dimensiones, no un patrón realzado, sino que dárselo en 3D. Yo he puesto muchas veces el ejemplo, al tomar un paralelepípedo, un prisma ortogonal, puede ser una cajetilla de tabaco. Yo era fumador, no soy desde hace más de 10 años. Entonces, la vista, al percibir de lejos algo, no sabría distinguir, quien mirara con un solo ojo no sabría distinguir si aquello es una lámina o es una cajetilla. Con el tacto, simplemente tocándolo, estás percibiendo el conjunto, todas las caras puedes percibir con muy pequeña emoción, puedes percibir la forma de paralelepípedo, el prisma ortogonal. En alguna forma es cubista, el tacto es cubista, ve desarrolladas las distintas facetas del objeto. Pero esto, para luego asimilarlo a lo que es la representación en el plano, es complicado, porque el concepto sí pueden saberlo, pero lo que es la imagen, realmente estaríamos hablando de que para el sentido del tacto, el plano no tiene ningún sentido, valga. El plano, o sea, la representación plana. Sí, de la perspectiva en plano, perdón, de la perspectiva en plano, sí, sí. Sí, bueno, yo recuerdo una experiencia que hice con los alumnos, ya en bachillerato, que les gustaba además mucho el dibujo sobre lámina de caucho, pues de lo que era precisamente la axonométrica, o isogonal, como se quiera. Bien, que era con un triedro hecho en papel, o simplemente un corte plegado y una grapa, y me queda un triedro, un rincón del aula, se puede decir. Y entonces allí colocar un objeto, aunque también eran paralelepípedos, en este caso en prismas de base rectangular, en madera. Y entonces ver cómo coincidían con las paredes. Bueno, primero las 3 líneas de los 3 ejes dibujados de forma aproximadamente isogonal, porque no hace falta que sea exacto. El dibujo en matemáticas no es necesario que sea exacto, no hace falta regla y compás. Lo importante es que ayude a la imaginación, que sea representativo, pero no tiene que ser preciso, ¿no? Bueno, pues situado en ese rincón se veía las aristas, cómo tocaban con los ejes y con las caras del triedro, los 3 planos. Con lo cual aparecían las paralelas y luego después las paralelas correspondientes a las aristas exteriores, ¿no? Ahora bien, esto supone una formación, un ejercicio, un desarrollo de destrezas. O sea, esto no es inmediato. Pero insisto, para el vidente tampoco es inmediato. Pero el itinerario es mucho más rápido porque tiene la realidad al alcance de la mano, bueno, al alcance de los ojos, y puede percibir el relieve. Pero sería factible. Ahora bien, ¿esto para qué sirve? Porque solamente me va a servir para luego plantear otro tipo de problemas, de cuáles serían las proyecciones, cómo serían. Pues entonces, mire usted, tengo un material manipulativo completamente accesible, prácticamente sin costo. Pues estoy hablando de simple papel, una grapa, un bolígrafo y para marcar completamente los puntos de los vértices, ¿no? Bueno, claro, esto es adaptación de material para que sea accesible, pero no es un material que sea, vamos, muy sofisticado, o sea, que es de doméstico, ¿no?
Hay una cosa que no he tratado hasta el momento, que es el tema del dibujo. O sea, el dibujo en matemáticas, en física, en química, para el caso de moléculas, disposición de aminoácidos en proteínas, etcétera, etcétera. Bueno, pues el dibujo en matemáticas con la lámina de caucho o hoja de goma. O sea, simplemente es un rectángulo de goma, caucho, que tenga capacidad de recuperación, lo que ahora llaman resiliencia, ¿no? O sea, se colocando una hoja normal de la que se utiliza para impresoras y con un bolígrafo ordinario de bola, al dibujar, al hacer un poco de presión, además del trazo visual en tinta, aparece una deformación del papel. En principio, hacia abajo, hacia la goma, pero la goma lo recupera hacia arriba. Si no sea el trazo, los dos labios del trazo. Con lo cual, el dibujo queda en relieve. En relieve y en tinta. Lo puede hacer el estudiante para que lo vea un compañero, para que lo vea el profesor. Lo puede hacer el profesor o lo puede hacer un compañero para que lo vea el estudiante ciego. Bueno, dice estudiante, dice un adulto, ¿no? Bien, ahí lo tenemos. ¿Cuánto cuesta ese dispositivo? Pues en España me parece que se consigue por 8 o 10 euros. En algún país de Latinoamérica están utilizando no unas láminas en proceso para dibujo, pero son láminas de caucho de desecho de la impresión offset, por ejemplo. En otros sitios han hecho pruebas con algún tipo de cuero de estos animales, y Skype, que tiene un cierto mullido para poder que se pueda producir la deformación del papel. Bueno, esto no cuesta nada y el ciego puede dibujar directamente. Yo en algunos cursos he llegado a utilizar este sistema con una tableta digitalizadora y dibujar para ser proyectado en pantalla. No recuerdo ahora mismo un programa de Microsoft, del grupo de Windows, ¿no? O sea, no recuerdo si es el Paint o cuál era, pero bueno, previamente preparaba para que el color me apareciera en contraste adecuado, que sea un color morado y si quiera en otro momento utilizar verde, ¿no? Bueno, o sea que se pueden hacer muchas cosas. Falta disponibilidad de información, falta orientación y faltan horas de trabajo para desarrollar técnicas que faciliten el acceso a las matemáticas, que faciliten el acceso, el lenguaje para representar las matemáticas. No es cuestión del acceso a las matemáticas, como decía al principio, ¿no? Profesor, tengo que hacerle una pregunta. Tal vez sea de ignorante, mi ceguera sobrevenida... Todos somos ignorantes, de lo que no sabemos. Pero no todos ignoramos las mismas cosas. Sí. No, pero yo esto sí lo ignoro y lo voy a preguntar. Así que mi ceguera sobrevenida a los 20 años, yo pintaba acuarela anteriormente y lógicamente luego tuve que enfrentarme a este cambio, ¿no?, de cómo representar las cosas. Entonces, enseguida me di cuenta que justamente la acuarela y la traslación de la acuarela a mi realidad como persona ciega era imposible. Pero sí que me interesaron mucho lo que es la representación de las formas y el dibujo. Y utilicé estas placas de caucho y demás, pero dices que el ciego puede dibujar en un papel con un cauchazo. Pues yo que he dibujado con vista y luego intento hacerlo sin vista, yo no tengo esa capacidad. Yo hago churros, yo no sé realmente dibujar bien este tipo. Hombre, lo que sí que me ha venido bien muchas veces para entender, y lo he visto en ilustraciones, es con esta técnica también, que supongo que será muy similar en algún libro hablando de geometría o de algo. He visto una representación y recorrerla y tocarla sí que me ha dado datos. Pero hacerla yo me siento un inútil, ¿eh? No soy capaz. Bueno, una cuña publicitaria. Yo tengo colgados en YouTube una colección me parece que son 11 vídeos sobre el dibujo del alumno ciego en el aula de matemáticas. Hay que empezar por el principio, o sea, hay que empezar por saber sujetar el bolígrafo. O sea, tú habías visto y lo habías utilizado, no necesitarías eso. No. Pero la mayoría de los estudiantes de corta edad, que han perdido la vista a edad temprana, no saben cómo sujetar el bolígrafo, por ejemplo. Después tienen que entrenarse en la presión que tienen que hacer, las direcciones preferentes, lo que es la línea recta,
Importa la decisión, importa el control muscular, cinestésico. Es decir, hay que adquirir unas destrezas, unas técnicas de dibujo, y si llega el momento de dibujar una circunferencia, siempre a mano alzada, como dibuja el profesor en el tablero, no utiliza compás ni siquiera reglas, traza las líneas, y ya he dicho que es que en matemáticas no me importa el dibujo exacto. Es más, el dibujo exacto no existe. Ni el mejor de los dibujantes, con el mejor de los compases, no sería capaz de dibujar una circunferencia perfecta. No existe, no es posible. Si se mira con lupa, incluso no es un trazo continuo, son puntos separados, ¿no? Y hay desviaciones. Bueno, lo que me importa en matemáticas es que para mí aquello sea una circunferencia, aunque parezca una patata. ¿A ti te servía lo que hacían tus alumnos? ¿Sí que realmente estaba el objetivo cumplido? ¿Dibujaban bien? A mí me importaba que sirviera a ellos. No, pero Yo tú podía, lo corroborabas, decías, vale, perfecto. claro, efectivamente, esto es. O sea, si dos circunferencias eran tangentes, distinguir lo que son tangentes de lo que son secantes de lo que son concéntricas, por ejemplo, ¿no? Es decir, pero claro, eso ya digo, hace falta. Normalmente a mí me ocurría con estudiantes que llegaban en tercero, cuarto de eso. Estaba hablando de 14, 15, 16 años. No habían dibujado en su vida. Se encontraban con la hoja esta de caucho y empezaban a dibujar. En 15 días eran capaces de hacer todo. Mejor o peor. Claro, ellos me decían, qué bien te salen las circunferencias. Y decía, claro que me salen bien. Y les contaba la anécdota del Bosco, cuando alguien fue a contratarle y el Bosco estaba en su taller y le pidieron que le diera una muestra de su trabajo. Entonces cogió un pincel, cogió un pergamino, lo que fuera, que trabajara, una tablilla, y simplemente dibujó una circunferencia. Y dice, toma, llévasela a tu señorito. Y llegó a casa y entonces el señorito dijo, sí, no sé quién era el señorito, pero le contrató como pintor sabiendo la dificultad que tenía hacer una circunferencia así, exactamente, ¿no? A mano alzada directamente. Bueno, pero es que yo he dibujado en mi vida, yo había dibujado en ese momento miles de circunferencias, de todos los tamaños, con lo cual, claro, me salían bastante redondas. ¿Ven? Pues ese tipo de cosas, pero que se conozca que ese material existe, se puede utilizar, no es costoso, y pues puede hacer. Otra cosa es el dibujo figurativo en las formas. Es decir, hombre, se pueden hacer, no recuerdo cómo, un tipo de caricaturas, de dibujos que son cuatro líneas que son los brazos, las piernas, el tronco es una línea y luego para el caso de los pies y las manos, pues unos ovalitos y una circunferencia si quieres ponerle pelo para la cara, ¿no? Bueno, distintas actitudes, o sea, lo que puede ser de un jugador de tenis, o lo que es, pues alguna cosa, pero cosas muy simples, muy sencillas. Siempre te queda el origami o la papiroflexia, ¿no? Que permite también representar muchas formas. Completamente de acuerdo contigo. O sea, precisamente en uno de los podcasts que decía antes Arturo, me refiero al plegado de papel de triángulos. Y esto me dio la satisfacción de que una profesora que había estado uno de mis cursos de formación de profesores de un instituto, había utilizado una de las técnicas que les propuse para temas de geometría, el plegado de papel. No llega a ser papiroflexia, pero bueno, o sea, un triángulo cualquiera, preferentemente acutángulo, para que esto, es decir, plegar por uno de los lados, plegarlo por el punto medio, que simplemente plegarlo, que coincidan los vértices, marcar el punto medio entonces y la línea consiguiente. Estoy trazando la perpendicular, porque me forman dos ángulos iguales rectos, la perpendicular a ese lado, lo que algunos llaman mediatriz. No tengo ni por qué ponerle nombre. Bueno, eso lo hago con un lado y luego con otro y luego con otro. Y, ¡oh cielos!, las tres coinciden en un punto. Y además, si con un bolígrafo o un punzón fijo ese punto sobre la mesa y extiendo lo más posible el triángulo y luego girar, me doy cuenta que al girarlo me va rozando la otra mano con los tres vértices a igual distancia de ese posible centro.
Es decir, es el circuncentro. Bueno, pues eso mismo se puede hacer con las líneas principales distinguidas de un triángulo. O sea, se puede hacer con las alturas, se puede hacer con las bisectrices, muy sencillo, las medianas también, el punto medio con el vértice opuesto. Es decir, bueno, y si a eso le ponemos un lenguaje un poco simpático, simpático para mí, no sé, a los alumnos creo que también les gustaba. Es decir, que estoy haciendo arqueología y me encuentro unas excavaciones, además esto está de moda. El no retocar lo que está oculto, retocar lo menos posible, no aflorarlo, dejar que siga durmiendo para no romperlo. Bueno, pues resulta que son un país donde las ciudades son triangulares. Trianglia. Lo tienes de podcast. Sí. Bueno, bien, y entonces pues tengo las puertas de acceso a la ciudad, que son los puntos medios de los lados, los vértices, que son torres, y las murallas, que son los lados, y cada una de un color, además. O sea, el color de la torre y de la muralla y de la puerta puede ser o bien azul, tiene azulejos azules, o bien puede tener piedras o mármoles blancos, o color carmesí. Estoy hablando de azul, blanco, B, C, carmesí. Estoy llamando a la imaginación. Y estoy facilitando la simbolización. Bueno, eso es didáctica. Y las medianas son las vías que unen la puerta con la torre opuesta del mismo color, las medianas, o el caso de las mediatrices no las necesito, para el caso de la ciudad, sí necesitaré después el circuncentro, pero bueno, en el caso de las alturas serían acueductos dentro de la ciudad, el aljibe o depósito de agua justo enfrente, la perpendicular, el camino más corto entre la torre y la muralla opuesta, del mismo color, y luego después, en el caso de las bisectrices, son las líneas de aprovisionamiento a los almacenes que están en la muralla opuesta y a igual distancia de las otras dos murallas. Bueno, es decir, ese tipo de cosas, y luego puede dar lugar a una serie, no solamente en el caso de arqueología, de saber cómo es la ciudad simplemente con 3 puntos fundamentales, geometría afín, estamos hablando de puntos, sino que me puedo encontrar unas tabletas, unas tablillas en cerámica, donde he dibujados con distintos colores unas líneas con unos signos que justamente decoran esas vías. Bueno, estoy hablando de geometría vectorial, es decir, estoy simplemente conociendo las direcciones de 3 de estas líneas, podría reconstruir la ciudad. Serían planos, también no se correspondería, sería el que yo quisiera darle, ¿no? O, si quiero, informaciones de espías que me hacen mediciones de algunas de estas líneas, ya sea una altura, una muralla y una mediana, por ejemplo, ¿no? Del mismo color o de colores distintos, o 2 y 1. Bueno, estoy hablando de un archivo del Centro de Espionaje de Trianglia. Es decir, estamos pasándolo por lo menos un poquito mejor que si solamente habláramos de triángulos, de líneas, de distancias, de medidas. Eso es motivación y eso es didáctica, ¿no? Sí, y es más digerible, por supuesto. Ha habido una cosa que esto es cuña, que también es triangular, que has dicho antes cuando has comentado el caso de la mujer esta que era profesora de matemáticas y habían dispensado a su hijo del aprendizaje. Yo sé que en tu época activa laboral, porque activo sigues, has tenido ponencias y has participado en congresos, supongo que todos relacionados con la didáctica de la matemática y cosas afines. En el mundo, esta es la pregunta ahora. Realmente no hay ningún tipo de organismo, no hay ningún tipo de convención, no hay ningún tipo de intercambio. Hablo del mundo, no de América y Latinoamérica, sino de todo el mundo, donde se intercambien las experiencias de cómo enseñar matemáticas a las personas ciegas. Me parece que no, yo no tengo información. Y sí es lamentable, porque claro,
no solo con las matemáticas, o sea que hay que hablar de todas, bueno, todas las ciencias, por supuesto de la física, el tema de las experiencias en física o en química, o bueno, o la formulación, en el caso de la química, o la simple notación matemática, dificultades en alguna cosa de estas. Que yo sepa, no lo hay. Yo he intentado, ahí está, una página web donde iba colgando por algunas de estas cosas que iba haciendo, disvimat.net, disvimat, discapacidad visual, matemáticas.net, y luego después, pues iba a decir un discípulo, sí, es un discípulo de Internet, es un estudiante guineano que estudiaba en España y que ahora mismo se ha vuelto a Guinea, terminó aquí de la formación informática de plataformas, y que está dando un curso de formación a profesores y a estudiantes en Níger, no Nigeria, sino en Níger, Niamey, ¿no? Que es donde están cerradas las fronteras, porque están, bueno, con una dictadura y todo, los extranjeros no pueden entrar. Pero bien, este ha entrado. Los extranjeros no pueden entrar, pero él ha entrado. Y bueno, he intentado hacer, me ha pedido permiso, y dice, oye, ¿no te importa hacer una página web donde además de matemáticas puedan meter otras cosas de ciencia? Digo, no, pues lo que quieras, encantado, lo mío es todo público, o sea que no son GPL, son licencias totalmente abiertas, ¿no? Lamentablemente me parece que hay muy poca formación, hay muy poca información disponible. Muy poca coordinación mundial cuando es una circunstancia que antes lo estábamos comentando, porque no existe hablar de acuerdo. Hoy por hoy las disciplinas, como tú las llamaste antes, ¿no?, que están todas vinculadas a las matemáticas y demás, son prioritarias. Entonces no entiendo por qué las personas ciegas debamos quedarnos fuera de muchas oportunidades por no tener esa base. Bueno, ya te he dicho antes que es que en prácticamente toda Latinoamérica los ciegos estamos dispensados de estudiar matemáticas, ciencias, como también de educación físico-deportiva, o como quiera llamarse, actividades deportivas. Es decir, el currículum está reducido a la mínima expresión. A mí me parece una estafa, ya lo he dicho y lo repito. Es decir, no permitirle desarrollar sus capacidades, muchas veces por ignorancia, unas cuantas por comodidad, y desde luego con frecuencia pues por falta de recursos. Los recursos, es que los recursos son mínimos. O sea, vamos a ver. Recursos humanos que se dediquen a hacerlo, vamos. Recursos humanos, sí, recursos humanos, por supuesto, efectivamente. Pero que se podría simplificar y economizar muchos esfuerzos y muchas horas de trabajo de quienes sí quieren hacerlo, pero no tienen dónde colgar o dónde encontrar esos recursos. Pues entonces, la diferencia entre la comprensión visual y la comprensión táctil no es impedimento pues para tener estas habilidades y estos conocimientos. ¿Habría algún punto concreto quizás que fuera más complicado o se podría con todo? No, los puntos complicados están en la comunicación. Está en la comunicación ciego-vidente, ya sea estudiante-estudiante o estudiante-profesor. Y ahí es donde intervienen los editores científicos matemáticos. La comunicación directa, todavía en cuanto al dibujo, no está resuelto el problema de la digitalización, es decir, de la comunicación a distancia. La comunicación a distancia mediante editores científico-matemáticos. Ahora mismo tenemos EDICO en España, Lambda, que fue un proyecto de la Unión Europea, capitaneado desde Italia. Para música también existe un editor de edición musical en braille y visual. Bueno, siempre inclusivo, es decir, que lo pueda manejar indistintamente un ciego o un vidente. Para la representación gráfica estaría Biblos. Lo bueno es que llevan muchos años con desarrollando el software. Aquí no tiene penetración en lo que es España y eso, porque han utilizado otros, pero por ejemplo en Italia y algunos países de Centro Europa sí que lo utilizan. Simplemente es un apunte, ¿eh? Sí, y me interesa, porque yo creo que es una asignatura pendiente, ¿no? Uh-huh. Como ocurre, como decía, de las aplicaciones educativas digitales, que no es un problema que esté completamente resuelto, porque efectivamente el combinar lo que son los distintos lenguajes
que en el caso del visual, bueno, se convierte en una coordinación visomanual, de alguna forma es casi manipulativa. Lo que se ve en pantalla, que se mueve y que cambia, es casi manipulativo, casi, pero los especialistas en didactica de la matemática recomiendan la manipulación directa con física, con objetos físicos, porque el tacto es mucho más cierto, da más confianza, más seguridad que la vista. Desde el niño pequeño, que en cuanto tiene unos meses y se le presenta algo para que lo tome, o aunque no se le ofrezca para que lo tome, se le enseña algo, inmediatamente lanza la mano. Lo está viendo, el niño evidente, lo está viendo y lanza la mano a cogerlo. ¿Por qué? Porque la seguridad de que aquello está allí solamente lo da el tacto. El tacto educa la vista. Esto ya es una experiencia de mucho tiempo. Sí, sí. Lo coge ya la boca, más tacto. Sí, efectivamente, porque bueno, es que precisamente la boca es su forma de percepción táctil más directa desde que mama la leche, ¿no? Bien, pues este tipo es una cosa. Hay todavía un campo de experimentación en pantallas táctiles muy grande. Se ha trabajado muy poco, se sigue trabajando todavía con puntos. Habrá que trabajar con puntos, indudablemente, en las pantallas táctiles, pero la tecnología que se está utilizando todavía está muy poca diferencia con la que había hace 50 años, en los años 1970. O sea, no se ha trabajado con las pantallas deformables, concretamente de polímeros orgánicos, que yo creo que por donde vendrá la solución de abaratamiento de las líneas Braille, por un lado, y de la posibilidad de display bidimensionales. Bueno, y las 3D, ojo, las 3D, que las es máquinas de impresión, ¿no? 3D. Sí, la máquina de impresión 3D, que dice, bueno, son carísimas. No, o sea, no son carísimas. Es carísimo, es caro el diseño, lleva tiempo el diseño del software para la impresión. Las impresoras 3D las tienes ahora mismo de 30 por 30 por 30 centímetros en cubo, es decir, figuras bastante, bueno, no me falta ni la mitad, ¿no? Pero que las tienes por 300 euros, y funcionan muy bien. Mirad, dejadme que comente algo, que cuando hablo de los polímeros, José Enrique recordaba un desarrollo de un profesor de la Universidad de Tokio, un ingeniero muy prestigioso, Takao Someya, que no sé si tú lo llegaste a conocer, o bueno, vosotros lo llegasteis a conocer, hizo un polímero que por un lado era una especie de receptor OCR, que podías ponerlo sobre una superficie, por ejemplo, un papel escrito, y luego había como una emulsión que hacía que se levantara y deformara el polímero por el otro lado y podía escribir braille o representar formas. Bueno, pues esto durante 2 años estuvimos haciéndole el seguimiento porque a mí me parecía la bomba. Digo, madre mía, esta es la solución. Lo has dicho tú también, José Enrique. Has dicho, esta es la solución. Bueno, pues había muerta. No existe ni rastro de este señor. Y yo hice un artículo y todo de él. Es decir, que existir existe. Y llegué a ver un vídeo con una alumna utilizando el prototipo, que te digo, poniendo sobre un documento escrito en texto tinta el polímero y cómo esa emulsión no movía una especie de palanquitas que subían los puntos de deformación y ahí generaba la forma, ¿no? En este caso la escritura en braille. Pues bueno, a ver qué pasa, porque al final parece que hay una hegemonía de la celdilla braille por encima de todo y eso tiene muy mal apaño, necesita mucha energía, mucho mantenimiento y realmente es muy aparatosa y pesada hoy por hoy, hasta las más low cost, bajo mi parecer, ¿eh? Sí, bueno, parece que hay que ponerse de acuerdo en cómo deben ser las líneas Braille. O sea, yo diría que hay algunos puntos en los que conviene ponerse de acuerdo. El material debe tener, y el instrumental debe ser de cada persona, o sea, no es compartible. Yo estudié, recuerdo, la filosofía del bachillerato, era un único texto en Braille que además compartíamos chicos y chicas. Bueno, también servía para correo del zar. Pero bueno, un único ejemplar que nos cambiábamos y nos teníamos 2 días en una aula y 2 días en el otro. Bueno, no, hoy día, ya que se ve que
la opción es por la educación inclusiva, y yo creo que no es malo tal como se encuentran las escuelas en general, tiene que ser un equipo del estudiante, de cada estudiante, que se puede reducir, entiendo, hoy día con una línea braille de 20 caracteres, un smartphone que no tiene por qué estar conectado a línea telefónica, me basta un iPhone 4 para funcionar y manejarme. Bueno, el 4 no lo sé, pero luego el 6 sí se puede escribir incluso en braille sobre la pantalla, si se quiere, ¿no? Y luego, lo que pudieran ser impresoras 3D, por ejemplo, lo que se pudiera tener en casa o como a lo sumo en la escuela. Pero pensar en los centros de recursos que puedan tener bibliotecas y se puedan encargar, no, material sencillo, económicamente accesible. Individual y a la mano. Y a la mano, efectivamente, que sea portable. Es que la tecnología actual, yo creo que una impresora 3D también ha sido un punto de inflexión, ¿no? Porque antes poder explicar a una persona ciega pues cómo es la Catedral de Burgos, pues tiene que ser muy difícil, ¿no? Era pues todo artesanal, haciendo la mano, con mucho tiempo de dedicación, y había una maqueta, y hay maquetas, ¿no? En el Museo Tiflo Tecnológico y así, pero era muy costoso y muy complicado y caro. Ahora con una impresora 3D cualquiera, además hay muchos diseños en internet gratis que Correcto, te lo descargas y lo imprimes en un rato. Planos vectoriales compartidos, hay Claro. sitios donde recursos, eso está fenomenal. Sí, y los materiales, además, las resinas cada vez se van abaratando más, es decir, que 1 kilo de resina para estos, que además es recuperable. Recuperable me refiero a los restos, ¿no? Se obtiene y luego el resto es reutilizable, pues está, me parece, en el orden de $50 el kilo. O sea que es mucho, ¿eh? Te da para mucha resina con $50. Un kilo es mucho. ¿no? Un que kilo decías es que era mucho, $50. Sí, no, al contrario. Al contrario. Un apunte que quisiera hacer sobre las líneas braille. Bueno, ya tenemos líneas braille de 700, 800 euros. En el caso de... yo tenía en mis manos la que estaba fabricando... Las Orbit. No, bueno, la Orbit no he tenido en mi mano. He tenido en mi mano... Bueno, es que adquirí, me la trajo un discípulo ciego de internet, esto Miguel Coelho, pero me lo trajo de Calcuta. Entonces me costó, me parece, 700 euros. Estoy hablando de hace 6 años, ¿no? Los tiempos del COVID, completamente. Bueno, pues de 20 caracteres, a prueba de adolescentes, es decir, que se podía caer al suelo porque tenía una carcasa de cuero, una esta de cuero, y era con bordes resistentes que se podía llevar en una mochila y jugar al fútbol con la mochila y seguía funcionando. Bien, bueno. Era el sistema de motores, no era el sistema de piezoeléctrico de las tradicionales de Focus, ¿no? Bueno, pues decía que una línea de braille, dice, bueno, son carísimos. 800 euros, claro, 800 euros en España no son 600 euros en Kenia. En Kenia multiplica por 5, según el coste de la vida. Sí. Entonces, nos plantamos ya en unas cantidades, porque claro, decir, no, para países occidentales, para España, para Estados Unidos, para Alemania, claro, no, pero es que el 90 y tantos % de los ciegos están en países en vías de desarrollo. Que, bueno, no voy a decir que no tengan para comer, porque se conforman con un plato, pero bueno, de todas maneras no tienen acceso de tipos. Ahora bien, hay que recordar una cosa, o sea, que una línea de braille es para prácticamente todo el currículum, salvo que, bueno, se le maltrate, ¿no? Pero aunque sea para 5 años, permítaseme las matemáticas. Si digo 800 euros, que es más de lo que cuesta una Orbit o un Braille, 800 euros en 5 años son 160 euros al año. Si sigo bajando a meses, 160 entre 12, me estoy encontrando que no llega a 15 euros al mes. Bueno, el problema es financiarlo, pero asegurar la disponibilidad de todos los textos del curso para cada curso, de todo el currículum académico, por 15 euros al mes, hombre, es una cosa bastante asequible. Hay que buscar la forma de financiación, es decir, el préstamo inicial y que luego se pueda devolver incluso con demoras de 15 euros al mes.
o de 20 euros, vamos, 15 euros constantes, ¿no? Nosotros los libros hablados y las Perkins las pagábamos. Yo las pagué, porque ya era adulto, ¿no? Cuando las compré, pero bueno. Me Sí, yo dieron también. un préstamo muy interesante y sin intereses. Creo que valían 30.000 pesetas entonces. Y no sé si eran 30 mensualidades. Y bueno, sí que se pueden hacer muchas fórmulas. Pero hay que pensar en soluciones globales, generales. Cuando me hablan de la tecnología esta de la espuma y el relieve, bueno, vamos a ver, o sea, ¿cuánto cuesta eso? Y si hace falta un manipulador, un experto, y luego el proceso de aprendizaje del manejo, que también hay que contabilizarlo, Sí, sí. Es decir, cuánto cuesta, qué esfuerzo, cuántas horas de aprendizaje por parte de los monitores y encontrar monitores dispuestos a ello, y luego después el estudiante o el usuario cuántas horas va a necesitar para aprender el funcionamiento. Es decir, la sencillez es también otro aspecto muy importante. Yo creo que habría que ponerse de acuerdo. Vamos, lo lanzo, yo estoy al final de la carrera, pero no solamente profesional, sí también prácticamente vital, son 76 años, ¿no? Pues hay que pensar en cómo ponerse de acuerdo, cómo discutir estos temas. Porque, por ejemplo, no hemos hablado del braille de la notación matemática o física o química o estadística. Es decir, está resueltos los problemas de representación braille. Para los países de habla castellano y portuguesa. Estamos hablando de más de 1.000 millones de personas, 1.000 millones de personas prácticamente. Bueno, habla de, el NEMEZ es fantástico. Bueno, yo desafío a cualquiera a comparar la representación braille en el código matemático para Hispanoamérica, bueno, Iberoamérica, o bien el NEMEZ, que es mucho más complicado y no cubre tantas las necesidades como cubre el código. ¿Puedes decirnos lo que es el NEMEZ? El NEMEZ es un código de que trabaja en los años 1930 buscando cómo representar en braille las notaciones matemáticas ya de nivel universitario. Había ciegos en Estados Unidos que estudiaban matemática o ingeniería a nivel universitario y no tenían cómo representar. Entonces, por ejemplo, el concepto lo dejamos aparte. Una proyectividad. El signo es un signo igual con un triangulito encima, pequeño. Muy bien, una proyectividad. En braille eso se resuelve con un signo igual y a continuación 2 caracteres más para decir que es una proyectividad. Es decir, pero el NEMEZ lo hace de forma representativa visual, por decirlo de alguna manera. Es decir, describe cómo es el signo con signos braille, pero cómo es el signo visualmente. Con lo cual dice, atención, signo modificado. Signo braille. Un signo braille para decir que es un signo modificado. Otro signo para decir que es el signo igual. Otro signo para indicar que empieza la modificación. Otro signo u otros 2 para decir que la modificación se encuentra en la parte superior. Otros 2 caracteres braille o 3 para decir que se trata de un triángulo equilátero. Otros 2 o 3 caracteres, bueno, total, 17 caracteres braille para lo que en el código de iberoamericano, código matemático unificado, con 3 celdas braille está cubierto el problema. Porque no se trata de una descripción de cómo es visualmente, que no es malo conocerlo, pero eso se puede tener un catálogo a mano disponible, sino el que sea algo útil, sea práctico, que lo pueda escribir el estudiante en un examen de forma rápida. Y lo mismo digo para representación de matrices o determinantes, ¿no? Es decir, las tablas de 2 dimensiones, la correspondencia exacta en columnas, pues supone un esfuerzo del braille pues muy grande para que haya una correspondencia en columna perfecta. Pero el estudiante en un examen no necesita eso. Le basta con saber los elementos que hay en cada fila, cambiar de línea y escribir la siguiente fila con separación entre los distintos elementos de la fila, etcétera, y decir cuándo se ha terminado. Indicar al principio y al final el número de filas y columnas. Hay que pensar en el usuario, diseño para el usuario, no el diseño preciosista
de diseños perfectos. Incluso las fracciones, ¿no? Las fracciones complicadas con múltiples numeradores, denominadores, más numeradores en el numerador y todos estos castillos de fracciones. Yo diría que hay Louis Braille, que fue el inventor del procedimiento, los llamados paréntesis auxiliares o paréntesis que no se dibujan, pero se sabe que eso separa cosas. Bueno, Louis Braille fue el inventor de la escritura lineal que luego se ha utilizado en toda la escritura digital. Es decir, para todas las áreas del saber, la escritura digital es lineal, o sea, es en ASCII, por decirlo de alguna manera. Es digital. Pues bueno, Louis Braille dijo, vamos a ver, si una fracción tiene numerador, puede ser x más 1, denominador x menos 1, pues tengo que decir lo que es el numerador y el denominador. Tararí, abro paréntesis auxiliar, es decir, que aquí va a venir una cosa compleja de varios términos, x más 1, tararí, se acabó. Signo de dividir, luego es una fracción, una cosa partida por otra. Tararí, abre paréntesis auxiliar, escribo el denominador, cierro y se acabó. Es un procedimiento de reducción a lo lineal de lo que es bidimensional. Eso fue una genialidad. Una genialidad que luego se ha aprovechado para otras muchas cosas, sin saber que esto, Louis Braille, fue realmente el inventor, ¿no? Bueno, esto mismo nos sirve para cosas muy complejas, pero quedan todavía cosas muchísimas cosas por hacer en el Braille, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo tengo una curiosidad. Los estudiantes ciegos de esta última jornada, hablo de estos 15, 20 últimos años, han optado muchos de ellos, sobre todo aquí en España, al estudio de lo que es informática, programación y demás. Es decir, yo entiendo que para estudiar informática y sacar su titulación deberán tener por lo menos una base matemática importante, ¿no? Sí, una matemática, comentaba al principio, me parece que hoy día no se distingue entre matemáticas, física, ciencias, informática, tecnología, incluso arte, ¿no? Porque todas tienen un lenguaje fundamental, una herramienta fundamental que son las matemáticas, el razonamiento. Incluso se habla del pensamiento computacional, tampoco se habla de matemáticas. Con pensamiento computacional, es decir, los algoritmos, a fin de cuentas, ¿cómo calcular el máximo común divisor de dos números? Que es puro cálculo, ¿no? Pues bien, son una serie de pasos muy sencillos que desmenuzan el problema y se llega al resultado. Eso es un algoritmo, a fin de cuentas. Un algoritmo que tiene una serie de pasos en las que hay que responder a preguntas. Sí, no, el resto es cero, no es cero, bien. Y se toman decisiones. Es el if-then, el if-tenerse de informática, a fin de cuentas. Todo eso se puede representar de una forma gráfica. Un diagrama de flujo, que lamentablemente en matemáticas se emplea poco, y ya dije que era una de las preocupaciones del profesor Aizpuna en la Escuela de Magisterio de Madrid, ¿no? Pero luego eso se puede traducir a los distintos lenguajes de programación, estamos hablando ya de informática claramente, ¿no? Distintos programas de programación o pseudocódigo en principio, pero los diagramas de flujo antes eran muy difíciles, eran laboriosos de dibujar y construir, etcétera, etcétera, y meter dentro de cada casillita lo que fuera, ¿no? Hoy día con los programas de informática, el Scratch y otros, pues eso es arrastrar piezas, es muy rápido. Por eso están volviendo a emplearse y mucho, ¿no? Y quedan muy grabados. Son muy claros, muy explícitos y quedan grabados el diagrama de flujo, el dibujo, la imagen. Pues bien, eso luego nos sirve para hacer cálculos máximo común divisor de dos números de 200 cifras, por ejemplo. Claro, eso hecho manualmente, bueno, no digo por cálculo mental sería imposible, pero manualmente, pues llevaría no horas, sino días, ¿no? Bueno, y sin embargo, metido el programa en un ordenador, lo hace en centésimas de segundo. Estamos hablando de técnicas que están interconectadas. Por lo tanto, no tanto hablar de matemáticas. Antes, para entrar en la carrera de matemáticas, con un aprobadillo raspado en la prueba de acceso era suficiente, porque nadie quería estudiar matemáticas. Bien, hoy día, visto que no hay paro en ningún país del mundo para los matemáticos,
por los problemas actuariales y cálculo de probabilidades y no digamos ya las amortizaciones y este tipo de cosas. Bueno, los matemáticos no hay paro, o sea, no hay paro. Aunque sea solamente para dedicarse a dar clases particulares, se pueden ganar la vida. Bueno, es que se está pidiendo, y en Madrid se está pidiendo del 13 y pico como puntuación, sobre 14 para puntuación de acceso a la carrera de matemáticas. Y tienden a estudiarse también la doble titulación, matemáticas e informática, cosa que me parece un poquito, en fin, la informática está cambiando año a año y la mitad de las cosas que se aprenden en la carrera, cuando terminan la carrera, no sirven para nada porque ha cambiado. Está cambiando la informática a una velocidad alucinante. Las matemáticas no cambian. Las matemáticas son las mismas desde los griegos hasta hoy. Incluso se están encontrando aplicaciones de resultados matemáticos que bueno, que estaban ahí y no se le da mayor importancia. El teorema pequeño de Fermat, que no voy a hablar aquí de él, pero es el que se utiliza para las claves de entrada a las cuentas bancarias, para el secreto bancario, por ejemplo. Las claves de encriptación de documentos, las que son, todas están basadas principalmente en los números primos. Bueno, pues ese tipo de cosas se ha encontrado en resultados que no tenían ninguna aplicación en principio, era un divertimento matemático, pero hoy día tiene una aplicación tremenda y tal vez, muy posiblemente, gracias a las herramientas informáticas. Muy bien. Mira, se nos está acabando el tiempo ahora, solo como un monosílabo. ¿Qué tal lo llevas con la inteligencia artificial? No. Mal, muy mal. No, vamos, no la uso. No la usas, ¿no? Vale. Pues entonces, la pregunta que te iba a hacer posteriormente no procede. Pero bueno. Pero tengo criterio, vamos, tengo opinión, por lo menos opinión, y creo que, bueno, con algunos fundamentos sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es, ante todo, manejo de grandes cantidades de datos, de localización de datos y, en algunos casos, de estructuración de datos. Pero acudo a la frase de Einstein, ¿no? Se podrá inventar una máquina que resuelva todos los problemas. Nunca se podrá inventar una máquina que invente un solo problema. Son matemáticas. Al final ahí ya también son matemáticas puras y duras. Muchas matrices y muchas matemáticas y cálculo de probabilidades. Sí. Y ha servido para hacer descripciones literarias de gráficos y demás que a mucha gente le ha servido para entender lo que tenía delante. Sí, pero bueno. Se han columpiado porque alucinan aún mucho, pero cada vez yo que las sigo y a mí sí que me interesa investigar, ¿no? Y ver, y sí que veo que vamos, están dando pasos de gigante, cada vez es más precisa y la descripción es más exacta. Sí. Y entonces a nosotros nos viene muy bien tener un ingenio que nos describa el mundo. Ricardo, pero no se ha estudiado, por ejemplo, cuál debe ser la técnica para audiodescripción. No me refiero en describir qué es lo que hay, sino cómo están organizadas espacialmente las figuras, ni el tema de distancia, cosa parecida, ¿no? Es decir, hay acuerdos que son cuestiones lingüísticas, porque son acuerdos sociales de cómo hay que expresar las cosas o cómo hay que representar las cosas. O sea, cualquier lenguaje es un convenio. Claro, es que sería genial que con tus conocimientos y sobre todo en nomenclaturas, en todo lo que has estado trabajando, de cara a lo que es la explicación descriptiva de la matemática a través de una inteligencia artificial, es decir, hacer un entorno específico para matemáticas, entrenado para matemáticas de personas ciegas, con la nomenclatura exacta y con los prompts que hagan lo que tú quieres. Es decir, dentro de ese entorno cerrado, de ese entorno controlado, que no lo dejamos abierto a que alucine, yo creo que sí puede ser una herramienta de futuro para, bueno, una más, no la definitiva, pero que puede ser muy interesante. Y para eso hace falta gente como tú, que sepa lo que quiere decirle que haga la máquina, cómo decírselo y cómo quiere recibir la información de vuelta. Y bueno, yo creo que es un tema apasionante. A mí es que yo le veo mucho potencial y muchas posibilidades. Yo no sé, y bueno. Sí, bueno, yo creo que tiene el potencial del manejo de grandes cantidades de datos, ordenación y estructuración. Pero
no se puede añadir mucho más. Llamarlo inteligencia de todas maneras yo creo que es equívoco. Hombre, sí, está claro. Son Big Data sobre todo. Sí. Y la inteligencia de un niño de 7 años es superior a lo que puede hacer cualquier máquina, ¿no? Sí. Es una opinión, por supuesto, y lo podemos seguir discutiendo. Yo creo que nos queda una eternidad para discutirlo en la otra vida. Así que Bueno, un próximo allí nos episodio. encontraremos y reharemos esta tertulia. Estamos muy a gusto y seguiríamos otra hora, pero yo creo que tenemos que ir terminando por hoy. Si os parece, hacemos un rápido resumen de las diferentes cosas que hemos ido charlando en este rato y continuaremos en otra ocasión. Hemos hablado de las matemáticas en sentido general, de para qué sirven desde un punto de vista práctico, de metodologías, cómo se estudian, si bien, si mal, profesores. De la aritmética, de la geometría. Por hacer una síntesis. Bueno, primero que la matemática, la falta de visión no es impedimento para tener acceso a toda la matemática. Hay dificultades y problemas de comunicación, pero que no impiden absolutamente que se pueda acceder a toda la matemática. No es problema de visión. Segundo, hablamos del cálculo mental a la calculadora. Tercero, hablamos del dibujo. El ciego puede dibujar y puede reconocer dibujos. Y se pueden hacer muchísimas cosas con algo tan simple como una lámina de caucho, un bolígrafo y una hoja de papel ordinario de impresora. En álgebra no hemos hablado de estas cosas, pero es que la notación matemática en braille, concretamente la que utilizan los países de habla en español y en portugués, cubre todas las necesidades, también a nivel universitario, para todos los aspectos de la matemática, concretamente del álgebra partiendo. Y luego, en cuanto a matemáticas y informática, ahí quedan unos campos enormes de investigación y de trabajo, como son los objetos matemáticos, las aplicaciones para aprendizaje de forma individual y autónoma de las matemáticas, para la formación del profesorado en cualquiera de los campos, ya sea del dibujo por el ciego o de la notación matemática braille o del cálculo mental, etcétera, etcétera. Es decir, los manuales también. Hemos conocido también el itinerario profesional, grosso modo, de José Enrique Fernández del Campo, y sobre todo también hemos conocido los 4 lenguajes que se utilizan o que piensas, ¿no?, que se deben utilizar en el aula para tener un acercamiento a las matemáticas, pues, mejor, ¿no? Sí, el lenguaje manipulativo de objetos, el dibujo, el habla como lengua franca en el aula y el lenguaje simbólico matemático. Lamentablemente no has podido hablar de juegos apenas, ni de otras muchas cosas, pero podríamos estar horas. Sí, seguiremos en otro rato. Pondremos en las notas del episodio, haremos referencia al blog. También pondremos referencia a los muchos libros que tienes publicados y intentaremos poner unas notas que complementen este audio y esperemos seguir en otro momento pues también hablando de estas cosas interesantes. Muchas gracias, José Enrique, por habernos acompañado en esta tertulia. Muchas gracias a vosotros por la paciencia y, hombre, por permitirme el hablar de matemáticas, enseñanza, ciegos, que son 3 pilares en mi vida profesional y humana, y que disfruto hablando de estas cosas. Y se nota. Muchísimas gracias por contarlo también y tenerlos tan atentos y entretenidos durante estas casi 2 horas que hemos estado de tertulia y que te agradezco un montón. Así que nada, esperamos verte pronto. Vamos a dar los datos. Nuestros medios de contacto. gafotas@cegatos.es es nuestro email y nuestro WhatsApp para mensajes de audio o de texto en el +34 644 640 792. Como siempre, a toda la audiencia agradecer que hayáis llegado hasta aquí y espero que os lo hayáis pasado tan bien como nosotros y os esperamos en el próximo episodio. Así que hasta luego. Adiós.
aparatos. Podcast. Gafotas de gatos y sus aparatos. Podcast. Una persona tan conocedora de lo que son las matemáticas y sobre todo también su aplicación didáctica y metodológica de cara a lo que es la enseñanza. Antes, abro un paréntesis, también nos han confundido con por el nombre del podcast, con alguna película porno de los años 80 por lo de los aparatos, Gafotas de gatos y sus aparatos. Y dicho esto, ¿quién es José? No será así hoy. No será así hoy. No, hoy no. Esperemos que no. Las aplicaciones informáticas que se están utilizando, se venían utilizando hace ya 20 años, más de 20 años, para jugar. Sí. Hola. ¿Estáis ahí? Puede haberle entrado una llamada. Aunque lo tenía. Oh, qué pena con lo entretenido que estábamos. Sí. A ver cómo lo podemos hacer. Bueno, pues que esperamos un sí, poco. Hay que esperar. Vale, pues a ver, rebobina un poquito. Bueno, no se ha oído. Bien, entonces retomo y luego pegáis como os parezca, ¿vale? Sin problema. Espera que... A ver, se me oye bien ahora, ¿no? ¿Se me oye mejor? Pero ponte como estabas antes, porque si no sí que se va a notar mucho el cambio de sonido. ¿Estabas antes así? Yo creo que sí, yo creo que estaba así, efectivamente. En cuanto a auriculares y demás, vamos. No, auriculares lo tengo apagado, lo estaba utilizando ahora para todo este... Vale. Bueno, la peripecia, Vale. pero vamos, ya está Vale, perfecto. Bueno, ese posible centro. Es decir, es el circuncentro. Se inventó el queso caserío. ¿Eh? ¿El queso caserío? Sí, claro. Bueno, yo te recomiendo que lo del iPhone 4 no se lo recomiendas a nadie porque lo van a detener por terrorista, van a pensar que es un detonador, porque eso no sirve ya para otra cosa, ¿eh? Es broma. Bueno, pues yo envié uno a Níger y lo están utilizando. Lo estaban utilizando claro. Para lo que utilizan, es decir, por wifi, están conectando y se bajan libros, se leen libros, y se pueden grabar, como los magnetófonos que utilizamos, Sí. donde ellos tienen muchas asignaturas, matemáticas incluidas, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que... Bueno, escuchar música, por supuesto. Sí. Claro. Y utilicé estas placas de caucho y demás, pero perdón, José Enrique, me dice... Oye, dame el tratamiento, Sí, por favor. no, pero como te llamo profesor, ya me he venido arriba y ya te... sí, que... ¿Y cuánto nos queda? No, nos debe quedar poquísimo, ¿no? La 1:38 llevamos. Voy a pararlo. Como 1:38, que ahora hemos empezado. No te preocupes, porque lo que llevamos 1:30 de grabación. 38. Y 38, con lo cual, si quieres, vamos a ir haciendo una recapitulación de todo. Yo creo que sí. Y a ver qué dice José Enrique y despedimos y más adelante seguimos hablando de cosas si a ti te sientes cómodo y te encuentras bien. Sí, estamos muy entretenidos. Hombre, yo empecé enfermo y me has recuperado, así que voy a pensar en tu capacidad sanadora a través de la mática hablada, algo así.
Y nuestro WhatsApp para mensajes de audio o de texto en el más 34 644 642, ¿cómo era? 644 640 792. En la quiniela. Pues